Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ya podéis pasar, no hay que empezar gratis, pero podéis pasar. Es una mala hora, justo después de la merienda, lo siento, se suponía que iba a haber más gente, pero ya irán llegando, no os preocupéis. Ya se agota la cerveza. No tardarán en venir. Si no cortáis afuera, no puedo. No, ya enseguida empieza la tropa. Y empezar a vosotros tranquilamente y que se jodan, porque verdad. Vamos allí. Bueno, una vez más, agradecimiento a todos los patrocinadores de estas jornadas. Sin ellos esto no habría sido posible, así que gracias de corazón. Y os presento a los ponentes. El primero, Enrique Varela, presidente de la Federación Tecnológica Social, y aquí han puesto algunas empresas. Tiene muchas, Enrique. Un poquito. Más información en Abudni, Enrique Varela. José Antonio Gelado, uno de los históricos de por aquí, coordinador de proyectos de NX de Media, para tratar charlas, talleres, y les podéis encontrar en jgelado.com. La persona se cabrea mucho, se cabreaba, son buenos tipos. Fundación de Generación Net y Tuido. Y Javier Romero, que es ingeniero informático y graba desde el 2005 soliloquios. Agradeceros a todos haber aceptado esta charla, que va a ser sobre el nombre de los más viejos mundos del podcasting y cuya intención es pues, que ellos que llevan ya unos cuantos años aquí, más que el resto de nosotros, puedan contar sus anécdotas de aquellos maravillosos años, cómo ha evolucionado y el futuro del podcasting, que evidentemente tenéis una visión única de ello. Así que nada, el resto, chequi si conseguimos que funcione esto. Y te doy la palabra a los maestros. Un aplauso para ellos, todos vuestros. Bueno, yo creo que empieza más bien uno, ¿no? Pues ya. Podcasteandamente en ese momento. Bueno, hay que decir, lo primero que tenemos que decir, yo creo que hay quórum, que habéis puesto o han puesto o hemos puesto entre todos el nombre a Mala Idea, y el que ha elegido las fotos de la aplicación, que ha elegido la foto que aparece como que bajas la aplicación para ellos, luego lo vamos a ver en el jardín ahí con los. Pero una vez dicho esto, y además luego conseguiremos también que alguno que está por aquí, que es menos viejuno en cuanto a edad que nosotros, pero lleva tiempo parecido pues hablando de podcast y aburriendo a amigos, conocidos y familiares con eso de que hace podcast con gente y tal, pues conseguiremos también que participe. Y bueno, yo creo que un poco lo hemos comentado así por encima mientras estábamos ahí tomando algo fuera, que nos gustaría también que fuera una forma de acercar o de contraponer cómo vemos nosotros y cómo hemos visto los podcasts, las jornadas y demás de antes, de después, de ahora, y un poco cómo ha ido cambiando esto, ¿no? Y bueno, de momento estas son algunas ideas que lanzo. Podemos empezar, como tú has dicho, por ejemplo, por las jornadas, cómo ha cambiado esto. Yo, ha sido llegar aquí y decía, alucinante. O sea, yo no he estado en las jornadas anteriores, las anteriores a estas fueron en Sevilla y las inmediatamente anteriores a Alicante. Bueno, pues en esas dos no pude estar, anteriormente sí que había estado en Barcelona, creo. No, después de Murcia fue Barcelona. Sí, Barcelona. Sí, efectivamente, Barcelona. Bueno, esto ha ido creciendo de una manera tremenda. Entonces yo creo que estaría bien a lo mejor que los que estuvimos en las primeras jornadas, que éramos 4 gatos, no es una expresión, es 4. Bueno, éramos 7 gatos, bueno, éramos 7 gatos, pero 7, vamos, que contáramos un poco también cómo ha ido evolucionando esto y cómo era esto al principio. Si esto es una charla de viejunos, tenemos que contar batallitas, sabéis que hemos venido a eso, ¿no? Aquí los abuelitos contan batallitas. Se lo han dado bien. No, claro, hay otra charla mucho más entretenida por ahí, ¿no? Efectivamente. La primera jornada de podcasting fueron en Málaga. Atención, pregunta, ¿en qué año? Es que ya la CEIMED ya... 2005. Yo no estuve, pero 5, sí. ¿Y de todas maneras? Sí, de todas maneras hubo primero unas podcasts al día en Barcelona, porque el amigo cinéfilo se tenía que ir de vacaciones y tal, entonces dijo, bueno, pues ya que estoy de vacaciones me gustaría conocer unos podcasters y vamos a ver si organizamos algo. Entonces fue a Barcelona, quedaron allí 4 o 5, entre ellos Carlos Mayosa. Que debería estar aquí y no debería está estar aquí, porque es de las viejunas. Y ahí entonces empezó a hablar de, bueno, ¿y si montamos unas jornadas sobre podcast? A lo mejor
mejor pues tiran para adelante. Entonces ahí es donde es la primera vez que se empezó a hablar de las jornadas, que luego fueron en 2005 las primeras ahí en Málaga con 7 gatos. Bueno, realmente no eran 7 gatos, pero porque había trampa. Os cuento, las jornadas se celebraron en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga. Sonia Blanco, por entonces todavía ni siquiera era podcaster, luego empezó a grabar un podcast porque en esa jornada la convencimos. Ella pues movió un poquito para que nos dejase el salón de actos de allí, de la universidad, de la Facultad de Comunicación, y para que hubiera gente, para que no fuéramos 7 gatos y realmente no hubiera ni uno más, lo que hizo fue decirle a sus alumnos que era obligado que fuesen a las jornadas, que tomasen nota, porque luego en el examen les iba a poner alguna pregunta relativa a lo que se había dicho en la jornada. Así que daban créditos, ¿no? Sí, no, claro, o sea, y eso hizo que, bueno, pues que tú te ponías a hablar, como estamos hablando aquí, y vieras pues, que había gente. Es que si no, no había nadie, de verdad. Incluso parecía que tenía interés en lo que estábamos contando. Su nota de aquello. Es que ¿quién escuchaba podcast en el En 2005. Nosotros. Algunos de los que están aquí y los que lo hacían. locos. Y desde antes también los escuchaba. Sí, que hay antes, pero yo mi primer podcast que escuché, pues bueno, no quiero cambiar de tema, pero Sí. como una cosa se bailando. Bonito. Mi primer podcast que escuché fue el de Gelado, además, ¿no? Que además me picó porque yo, claro, yo siempre he trabajado mucho en unos ámbitos así muy bucólicos y poco conocidos, como la accesibilidad, la tecnología para ayudar a la gente. Y en aquel tiempo, además, más orientado a gente ciega, ¿no? Que comunicarles pues, también les gusta mucho. En mi colegio decían que no hay parto sin dolor ni ciego sin transistor, ¿no? Les gustaba mucho el tema. Y entonces yo lo que quería colaborar era que la gente pues pudiera aprender cosas que les pudieran ayudar mucho en la vida, ¿no? Y me animó el oír que ya alguien había oído cosas de ese tipo en Estados Unidos, pero primero en español que escuché fue el de Gelado y me animó. Es que fue el primero. Si esto se puede hacer bastante fácil. Yo además venía a trabajar de la radio también, como tú. Había hecho, cuando a las 11 había comprado un acero y bueno, pues ahí hicimos de todo, ya estaba desde conectando antenas hasta la mesa vieja, pasando por lo que sea. Y claro, pues sí nos gustaba. Aunque yo siempre creí que no tenía nada que ver con la radio, ¿no? que era una cosa muy distinta. Es que pues, también se nos acusaba mucho, que es que hacemos como radio, y no. Y yo la anécdota, así por decir, me dejaba una anécdotilla ya, de batallitas, es que años después me enteré, yo empecé en el 2005 finales también, o 6, no me acuerdo, el principio del 6, me enteré de que por gente cubana que acabó viniendo a España, gente ciega, en aquel tiempo, porque lo dirigía a gente ciega, que se lo repartían en CDs y los escuchaban por toda la isla para aprender a manejar lo que yo digo, madre mía, era una difusión diferente de los podcasts. Una de las claves yo creo que, sobre todo de esas primeras jornadas, porque ahora se mantiene, es algo que también yo creo que es interesante poner aquí sobre la mesa, es qué ha cambiado, qué se mantiene o qué se ha añadido desde que empezó todo esto y sobre todo ya que estamos en unas jornadas, en las reuniones, ¿no? Y era ese espíritu de verte, es decir, de poner cara a gente que no conocías de nada, que escuchabas en una voz y tenía ese encanto que si siempre tienen los encuentros en redes sociales de a ver quién eres, cuál es tu nick, cuál es tu usuario. En ese caso era estar escuchando una voz en un bar y decir, anda, si este es el del podcast tal, ¿no? Y ese encanto yo creo que se mantiene, ¿no? Que es lo que mantiene vivo todo esto y lo que... A ese señor, Javier Romero, le conocí en persona, en esa jornada, y además que fue alucinante, porque yo no la he visto, él nunca había mostrado su foto hasta ese momento, nunca, ninguno le conocíamos su cara. Pero, sí, pero una foto de la nuca era la que tenía siempre por ahí, pero claro, no sabemos quién era. Ni siquiera había dicho que iba a ir a las jornadas, y de repente estando en las jornadas, oí una voz detrás mía y dije, ¡coño! ¡Javier Romero! Y efectivamente, era él, es eso. Luego le puso una nuca. Claro, sí, no, hicimos la voz de Paco, sí, efectivamente, ese. no es otro que tenga la misma voz, ¿no? Es el mismo. Yo quería hablar un poco también sobre lo que ha dicho José antes y tal, hablar un poco de ingenuidad que teníamos al principio que me encantaba. Pues cuando empezamos, se suponía, no sé si ahora ya se ha desmitificado o no, pero se suponía que el que creó los podcasts era Alan Curry. No sé si sigue, ¿no? Currito. Sí, no, Alan Currito, pero sigue esa teoría. Y estaba muy bien, estuvo muy bien porque todos los podcasters más o menos que intentábamos conocernos o que estábamos en la lista, queríamos hacer un pequeño podcast en audio, un mensaje en audio y enviárselo al propio Alan Curry para que supiera que el podcasting hispano se empezaba a mover. Y eso
Eso fue divertido, sobre todo por esa ingenuidad que había en ese momento. Igual que un framework que hubo en la lista fue el por qué llamarlo podcast y vamos a buscar más palabras castellanas. Que de hecho incluso al final casi nos quedamos en vainas. Casi. Pero no se encontró nombre al final. No. Porque las vainas tenían ese universo Star Wars ahí que siempre... Eso iba a decir, llegó Lucas y ya... Los ingenuos éramos totalmente, o sea, todos pensábamos que el año que viene es el año del podcast, ya es el boom, no nos atrevemos a decirlo, pero vamos, íbamos a ser todos millonarios, siendo podcasters, todos millonarios. Los anunciantes ahí, chorros, la leche. El año siguiente decíamos, este año todavía no, pero el que viene, y no sé, me gusta que los podcasters si entran también con esa mentalidad de decir, estamos en una cosa que el año que viene va a explotar. Por ahí es que sí. Rafa, yo cuando entré en la clase y tal, cuando estaban dando las jornadas y vi todo lleno de gente, que era cuando estaba Sonia, no, estaba Andy Ramos era el que daba la clase, y yo dije, guau, esto del podcast lo he petado. O sea, eso y luego cuando terminó la charla y de repente toda la gente empezó a irse, yo dije, uy, aquí... Es que la charla que entraba en el examen era la de Andy, que era de derecho, derecho sobre los podcasts o derecho de relación. Yo pensé, guau, esto, vamos. Sí, claro. Pero bueno, la cosa fue evolucionando. Hubo unas segundas jornadas de podcasting, también en Málaga, la segunda fue en Málaga. Sí. En la primera fue cuando se nos ocurrió que, oye, estaría bien, dado que esto parece que va a explotar, que va a ser la leche, que vamos a hacer todo millonarios, estaría bien a lo mejor montar una asociación. Yo creo que empezó ahí la idea. Yo creo que firmó al final de las primeras. Bueno, en las primeras primeras se firmó. Es lo que pasa con los favoritos cuando se juntan, que cada uno tiene luego en las sus primeras lo que recuerdos. nos dimos cuenta también es que lo hicimos con mucha ilusión, con mucha entusiasmo y tal, pero sin organización, sin patrocinadores, sin dinero, Los sin papeles se tiempo. perdieron. Además, No, pero algunas- eso sí fue después. Eso sí fue después. Cada La primera uno- todavía no empezó a firmarse. La primera, el último día, me acuerdo en el bar, aquel rosa... Que Eso fue la segunda. Eso fue la segunda. Abuelito, sí, de verdad. Lo del bar rosa no fue la segunda. En la historia del podcast, y esto es pura historia. Bueno, en las primeras o en la segunda se firmaban los estatutos de la asociación de podcasting en un bar rosa. Pero rosa, paredes rosas, todo rosa. Y por eso es la época rosa de la que dio nombre. Pero sobre todo lo que un poco íbamos a comentar era que lo que se veía es que hacía falta una infraestructura. O sea, que estaba muy bien echando muchas ganas y mucha ilusión y cada uno enviándonos emails con documentos desde todas partes de España, porque parecía que era mala idea, nos habíamos situado cada uno en un punto más distante de España, para que fuera más difícil todavía hacerlo, incluso gente también que estaba por ahí fuera, ¿no? Y lo que vimos es que hacía falta una asociación o algo, ¿no? Y eso es lo que se empezaba un poco a maquinar, y ya de cara a las segundas, lo que yo creo que se fue dando forma. También hay que acordarse no solamente de la universidad, también de un centro social de Málaga, la Casa Invisible, si no me equivoco, perdóname si no me acuerdo yo, y tal. Y bueno, pues muy outsider, o sea, no teníamos el apoyo y sobre todo una cosa que yo creo que también hay que poner sobre la mesa, que lo que nos falló mucho en un primer momento era el apoyo de los blogs y el apoyo de otras plataformas que esperaban decir, si esto es cojonudo, esto es... ¿Vosotros? ¿Que erais bloggers ya por entonces? ¿Qué pasa? ¿Dónde Ahora estás? mucho meteros en el podcasting, pero entonces ¿dónde estabais? ¿Entonces dónde estabais? Sí, Así vosotros nos sois- los abuelos. Hay que hacer esto. Los bloggers. No, el vídeo es lo que mola. Ah, sí. YouTube, yo mi canal de YouTube. Eso de los podcasts no se ve. Eso no se ve. Estaba solo ahí aislado, no te da publicidad. Y ahora ya están ahí grabando su podcast y dando charlas en jornadas de podcasting como si fueran podcaster de toda la vida. Pero bueno, el caso es que nos fuimos encontrando. Los blogs, los podcasts, hubo bloggers que dijeron, pero esto del audio a mí me gusta, gente que lo que decías tú de la radio, que era la parte que más me interesaba también, de decir, joder, yo quiero montar mi propia radio, no depender de una emisora, tal. Gente que no tenía ganas ni de hacer radio, ni de hacer blog, ni de hacer nada. Lo que querían era juntarse con los amigos, pasárselo bien, comentar ahí sus cosas y tal, un poco radio libre o radio pirata, un poco esa corriente también. Y todo eso fue un poco dando forma a lo que fueron las siguientes jornadas y a la asociación. De la asociación de la primera fase de la asociación, quiero decir que como buena asociación que nace, lógicamente al segundo día pues ya teníamos que si yo soy el presidente, que si yo no sé qué, que tú estás aquí para no sé qué tal, esta es mi comunidad, esta es nuestra comunidad y tal, pues señor Cuesta, o sea, los problemas típicos, ¿no? Y yo creo que eso no llegó a funcionar, pero sentó las bases para que luego fuera surgiendo el proyecto y por eso estamos hoy aquí, porque ha habido gente que dijo, oye, no os canséis, o sea, seguir adelante y si no voy yo y siempre gracias a eso hemos ido tirando. De cómo se creó la asociación, la verdad es que es una cosa de hermana. Sí,
hay fotos por ahí que estamos firmando en nuestros estatutos encima de un Hacemos coche. un capó de un Un coche. El día antes de irnos, pues, como buenos españoles, oye, que tengo que coger el tren a las 7, venga, toma, aquí, fírmalo. tú eres el presidente, mándaselo por fax a no sé dónde, aquí que uno que estaba avanzado. Sí. Entre el bar rosa y las firmas ahí encima del capó del coche y todo, claro. Qué bueno. Así salió la cosa inicialmente, ¿no? Pero salió y siguió adelante, y sobre todo lo que sí que conseguimos ya con las primeras y sobre todo ya las segundas, que fue muy interesante también, ver cómo los medios se iban fijando de esos locos que se juntan y tal. Un artículo en El País, del corresponsal del País de Málaga, que se pasó por ahí por las jornadas y dice, coño, aquí esto está interesante y aquí habla la gente y cuentan cosas interesantes. Hay talleres también montados, sobre todo con el gracias también, sin duda, a la universidad, fue el que nos permitió ese apoyo, digamos, oficial. Y bueno, se fue preparando el terreno ya para otras jornadas, pero sobre todo yo creo que hay un punto muy importante que fue cuando los medios, después de ese artículo, empezaron a hablar ya de si la radio desde casa, gente que estaba más metida un poco en secciones de cultura, de medios de comunicación, de La Cabrera, o otros que empezaron a decir, coño, si esto es la radio de lo que queríamos hacer, la radio libre, ¿no? Los fanzines hechos sonido o algo así. Empezaron a meterse y empezaron también a influir, y empezaron primero, pues 2005 sobre todo, y un artículo especial del diario El Mundo, que fue el que dio a conocer, bueno, pues eso, esa oleada, por decirlo de alguna forma, de podcasters en español que estaban surgiendo. Una cosa que no tuvimos, o sea, que tuvimos nosotros, así que a ver si conseguís las nuevas generaciones, es el concurso de podcasts independientes en la radio. O sea, tuvimos un concurso que fue en 2006. Bueno, de Radio 3, claro, sí, de Radio 3. Sí. Fue un concurso de podcasting independiente, que bueno, hubo sus más y sus menos, sus polémicas, como no, sobre lo que era podcast La independiente. radio no es podcast, el podcast no es radio. Ahí está. Ese es el símil entre el periodismo, los blogs y todo tal, pues aquí es la radio. Y entonces puede participar, yo qué sé, Radio Nacional también, pues venga, sí, mira. No, pero Sí, es en formato podcast. se lo formato. Pero sí que se consiguió hacerlo a nivel estatal y aquello fue bonito. La verdad es que dentro de sus polémicas y dentro de que éramos pocos, pero ahí sí que también conseguimos un poco una visión, o sea, que la gente empezara también a vernos como bueno, un paso adelante. ¿Cómo se llama el programa ese? Mundo Babel, como Pablo Silvestre, y sobre todo gracias a eso, a personas que iban un poco abriendo camino, sobre todo en medios de comunicación, iban metiendo eso del podcast y iban colando en los guiones de los programas. Venga, jovencico, venga, a ver si lo conseguís. Y sobre todo, es muy interesante además porque la idea de ese programa es que era un programa que la idea era una muestra nacional y de repente radio, no me sale el nombre de la emisora de radio de Argentina, de Buenos Aires, la radio está independiente y llevaba muchos años emitiendo en Buenos Aires, y de repente dijeron, pues nosotros mandamos un podcast, y eso, si vale de Argentina también, y de repente empezamos a darnos cuenta de que todas esas fronteras y esos problemas de las emisoras de radio y sobre todo las licencias y demás, de repente estabas escuchando, es que no era Coña, no creo que emisora era bueno, una emisora independiente de una radio libre de Buenos Aires, sonando en Radio Nacional porque hacía podcast cuando en muchos sitios de Buenos Aires a lo mejor no la podías escuchar. Y nos fuimos dando cuenta también del poder que tenía la conexión, porque teníamos en común el idioma, que era otra de las cosas que ibas descubriendo con los oyentes. Que hoy en día todo esto lo damos ya por hecho, y sobre todo pues, con móviles, Twitter, etcétera, es muy fácil el saltar fronteras, pero con el audio como que todavía no tenías tan claro esa posibilidad. Sí, y la radio además no se había interesado en el podcast, que se fue el salto. Eso es lo que más nos llamaba la Un atención. salto muy grande, claro. Y después empezaron también las polémicas, como ahora, como dices tú, con el blog y lo demás, de que si esto es periodismo, si esto es radio, si no es radio, si no es... Sí, claro, si los podcasters éramos gente que no sabíamos hacer radio y no teníamos que hacer eso, a lo que yo solía contestar, no, somos gente mucho más libre que no estamos pendientes del reloj y de las señales horarias y cosas así, ¿no? Y siempre Y mi podcast dura 2 horas y media. porque me da la gana. Porque me da la gana. Y al que no le guste que nos siga. Al que no le guste que no nos siga eso. O el mío dura 30 segundos, que yo siempre lo ponía de ejemplo, que me encantaba el programa de rimbombante que duraba 30 segundos. Un podcast que duraba 30 segundos cada capítulo. Y era una palabra rimbombante. Pero es que yo creo que en aquella época éramos más experimentales, ¿no? Quizás como no teníamos más claro, como no teníamos tan claro ese querer parecernos a la radio, sino que era lo contrario, queríamos alejarnos un poco. Lo que decís, eso suena bueno total. En aquella época éramos más... Éramos más arriesgados, ahora vais a la audiencia. Un podcast sobre Olimpia. Ahí decíamos, yo voy a hacer un podcast de... Yo me acuerdo de Enrique cuando lo escuché por primera vez, cuando lo empezó él, el de Tiflo Club. Y yo me acuerdo que me gustó porque era totalmente distinto, que no escuchaban la radio y dije, hombre, pues esto tiene potencial, vaya, porque es un
un tema que normalmente no oyes en la radio. Fíjate que no me venía ni bien de ejemplo que lo tenía que decir, porque se hacen podcast, por ejemplo, un podcast sobre tiflotecnología, y uno de capitán de barco que había, y otro de un curso de golf. Y era jardinería, que nos estaba comentando hace un momento. Pero costaba, y no había los medios que hay ahora, porque la verdad que en informática desde el 2005 se ha avanzado bastante la cosa. Y colgar un podcast, la aventura que era, con modem. Y Venga, media hora más, voy a darme una vuelta que en 3 horas esto está subido Me he ya. equivocado, esa no era la mía. Yo no utilizaba modem en el 2005. Tanta aventura era que los de... Yo empecé en el 2005 también. Pero ya había DSL, ya... Bueno, los cuales, Sí. Tanta aventura era Es que era de que capitán. tú en el tuyo tenías un modem en la propia carátula. Sí, pero era en homenaje a eso, ¿no? Sí, por eso. A la tecnología retro, ¿no? Antes de que estuviera de Desde moda. cartelera, con amor ahí. Ahora cuando empiezan a decir que sus podcasts eran en blanco y negro y esas cosas. No, pero... Hombre, los míos eran en mono. A mano, eso es un pío. Pero oye, hablando de... El todo esto- RSS. Espera, yo quería decir que todos los podcasters de aquella época y tal, la única misión y el único objetivo que teníamos era aparecer en Comunicado. O sea, Claro, Sí, estábamos con correos y tal, decíamos, venga, a ver si tú apareces antes que yo en Comunicado. Y yo del otro lado ahí buscando promos. ¿Y dónde hay promos? ¿Dónde encuentro una promo? Yo he puesto esta promo 3 veces, ya me la sé de memoria de los podcasts que tenían promo, que no todo el mundo tenía promo y tal. Yo no sé si ahora sigue habiendo cierta comunidad en cuanto a que los podcasters se reúnen en Skype por las noches. En aquel momento era en Skype. Que lo joven está. Pero nosotros como éramos, pues somos 7, ¿verdad? Nos reuníamos todos los podcasters, o casi todos los podcasters. Eran todos. Y Teníamos luego empezamos los foros, pero luego ya empezamos los foros. Es que yo ya no estoy en el grupo de tal, porque es que no sé quién dijo que no le gustaba el podcast de tal y que él lo hacía mejor. Y hay un grupo que se reúnen al margen del resto. Pero eso yo creo que también era el símbolo de que esto iba creciendo y que es imposible estar todos conectados y ser todos amigos y todos del mismo grupo cuando un colectivo va creciendo y deja de ser algo tan nicho y se va especializando. Y otra cosa que me encanta, y ya dejo micro, es la facilidad para publicar, que como es lógico, y aquí también modo abuelo cebolleta, sería grabo, produzco, edito, tal, cada uno con sus medios y sus gustos, y ahora la aventura de publicar. Lo subo, el XML hecho a mano, no os asustéis, antes hacía el RSS a mano, yo no nada, con el de mano. Y alguien hizo una plantilla y dijo, ala, solo hay que cambiar el nombre del podcast. Si te descuidabas ponía punto y aparte. Sí. Era el que lo hice. Y ahora le das un botón y tienes iVoox, tienes tal, lo publicas, que es Spreaker, desde el Monet. Todo eso lo que ha hecho yo creo que es que nos centremos todos, porque también nosotros lógicamente lo hacemos, el centrarte más en el sonido, en lo que quiero hacer, no en el follón que tengo que hacer para publicar, que básicamente es lo mismo que pasa con el blog, ¿no? Me concentro en lo que voy a publicar, le doy al botón ese azul, publicar y ya está. De todas formas, a mí sí me costaba producir una hora o unas 8. Porque, bueno, siempre aposté por hacerlo con mucha calidad de sonido, por el público al que iba dirigido, que son muy exigentes, y había muchas cosas que estabas explicando que tenían que ver con lo que sonaba en el ordenador o con lo que fuera. Y había que cuidarlo mucho y costaba, o sea... Claro, y eso es sonido. Pero luego ya cuando tenías el .mp3 decías, ahora publicarlo. Habrá que publicar. No, por eso digo Y en los sitios que no te admitían admitían MP3, que ibas a publicarlo en ciertos sitios, y de repente todos los podcasts de Yahoo, peorcitos. Pues teníamos ahí publicado el podcast y de repente dijo, no se admiten archivos MP3. Pero si este es bueno, si este es de lo que no es de Julio Iglesias ni nada, que es de podcast. Es genuino además. Borrados, a mí me borraron de un día para otro todos los comunicados. Vamos a pasar. Y archive.org, que era ese gran repositorio de cosas rarunas, y la gente dice, si podemos meter podcast, ¿por qué no? Y gracias a eso han sobrevivido esas grabaciones. Costaba subir mucho. Pues ya te digo. Sí, claro, es que el alojamiento era tan problemático que hubo un par de concursos también de podcasters, Vidatec y el amigo Jero, que hicieron concursos para dar alojamiento y soporte para hacer podcast durante un par de años. Y eso era un premio, eso sí que era un premio. Sí, alojamiento para total, tener 2 años sin tener que preocuparte de alojamiento, de hacer RSS, etcétera, eso era una maravilla. Llegó WordPress Multisite, que te permitía tener varios sitios. El Loudblog, el CMS para podcasters. El Loudblog, un CMS específico para podcasters, que a veces funcionaba y tal, o sea, que era la leche. Y que era como un WordPress simplificado, ¿verdad? Y luego ya, lógicamente, pues muchas empresas de alojamiento, que de las cuales no me acordaré ahora de ningún nombre, pero que estaba tirando un pod como si fuera un card. No sé cómo se llama. Sí, No sé cómo se llama.
esa empresa pues empezó Listen, no sé qué, Lipsync. Lipsync, exactamente, Liberación Sindical, que se llamaba. Pues se especializaron en ofrecer alojamiento de audios desde Estados Unidos y a un precio razonable. Y eso lo que hizo fue que se multiplicaron, pues en 2006, 2007 más o menos, o a 2008, pues como que se triplicaron el número de podcasts. Sí, sí, o sea, ella fue, a partir de la segunda mitad de 2006, yo creo que fue cuando empezamos a ver una especie de boom de, ¿cuántos podcasts están saliendo? Ya si nos reunimos no conocemos a todos los podcasters. Y empezaba a haber jornadas de podcasting, eso era que, ¿ese quién es? ¿Es ese podcast que hace no sé qué? No, pero es que no puedo oírlos, no puedo escucharlos todos. Bueno, y también hay que hablar, y hay que, yo creo que hay que agradecerlo también, que Neve, Luis Rule and Friends, de Rule, pues dijo, coño, estos chavales de los podcasts que llevan aquí desde el primer Eve dando coñazos, Luis, una sala de Eve, Luis, una sala de podcast, una charla sobre podcast, dijo, vamos a darle que hablen estos chicos. Todos los años en el evento Blog España, para los que no lo conozcáis, posiblemente el evento más importante a nivel de web en España, todos los años, desde que empezó el EVE, ha habido un espacio para los podcasts, excepto el año pasado. Bueno, y no sé este año lo que pasará. Pero el año pasado ya... no. Pero primero que no. Pero fue que muy no. importante, yo creo que es que no había patrocinador. Lo importante fue que nos dio la posibilidad de utilizar también EVE como un punto de encuentro, no solamente al margen o como nicho, como tal, de tú no escuchas mi podcast, no becas y tal, sino, coño, que estamos hablando de algo que en otros sitios normalmente en todos los eventos iba relacionado y el propio evento tenía su podcast, ¿no? Y sin embargo en España eso todavía iba costando. No ya eventos relacionados con este mundillo, sino cualquier feria tecnológica que se precie, cualquier SIMO o lo que sea, pues tenías el podcast, y además tenía un podcast para prensa, un podcast para público, etc. Y eso fue muy importante, ese apoyo, porque también, lógicamente, como era el evento más visible de red social, de blogs y demás, nos dio también la posibilidad de relacionarnos y de conectar. Sí, sí, no, hombre, incluso que nos dejaban salas para hacer grabaciones en directo y todo, o sea, que la verdad que... Pero que lo decimos un poco, pues hablamos un poco alcohólicos, ¿no? Nada, por favor, que queremos hablar de cosas buenas. ¿Cuál era el problema? Yo cuál creo que sigue siendo el problema, aunque afortunadamente la transparencia de patrocinadores de estas jornadas contradice lo que voy a decir, pero el problema era que no había muchas empresas que apostaran por esto, porque la gente que tenía que tomar las decisiones, los departamentos de marketing, pues eso de mirar cosas en internet, de ver los podcasts, nada, eso no lo escucháis, igual. Entonces decías, pero es que ayer se bajaron 6.000 las tonterías que digo, a lo mejor a esos 6.000 le digo tonterías sobre, yo qué sé, BlackBerry, no sé qué, BlackBerry Cool, que ha salido la BlackBerry Cool y tal. Pues a lo mejor les interesa que BlackBerry, pues no sé, dejara unos euros en patrocinarlo a una gente que se está descargando algo a propósito de BlackBerry y se lo escucha entero. El tema de los patrocinios, de intentar pues eso, hacernos millonarios con los podcasts, que era nuestra idea, y conseguir patrocinio, conseguir publicidad, conseguir lo que sea, yo creo que al principio nos preocupaba mucho, teníamos la idea de cómo poder hacer. Yo recuerdo que, pues al principio de 2006 posiblemente, dije, coño, se tiene que poder poner publicidad en un podcast. Y como no tenía la manera de buscar un anunciante... Un momento, acaba de entrar el creador del XML de los primeros podcasts. ¡Efectivamente! Es un viejuno que tiene pelo y no tiene canas. No todos somos viejunos. Bueno, lo que os estaba diciendo. Puse un anuncio, dije, mira, os anuncio un 30 segundos de mi podcast, a ver por cuánto dinero estáis dispuesto a pagar por ello, y una subasta a nivel, una subasta a nivel de 30 segundos de mi podcast. Oye, hubo 4 pujas y al final la que más pujó fueron, me parece que 13 euros. Y no éramos nosotros. No éramos nosotros. 13 euros, oye. Eran otros. Joder. Dije, mira, pues hay posibilidad. Lo de hacerme rico no lo sé, no lo veo yo. Pero bueno, hay posibilidad de poner publicidad en el podcast. Y experimentamos, pero yo también reconozco que experimenté con la publicidad, fue un experimento social, como no fue por un interés económico, ¿no? Un par de podcasts que sí Y que sí, eran donaciones. y exactamente, y hubo también, y se estaba también, y yo creo que hoy en día se sigue trabajando, digo creo, porque también lo he oído en algunos podcasts, pero tampoco, claro, no tengo los datos, patrocinios, suscripción, podcast premium, freemium, bajo demanda, adelantar contenidos y demás, y yo creo que es otra vía que, no sé si por nuestro espíritu, digamos, poco emprendedor en estas cosas, o como oyentes de, es que eso de pagar se me hace feo y tal,
que no terminamos de encajarlo con un contenido como puede ser en cualquier otro sitio, pero ya no siempre nos fijamos en el mercado anglosajón o en otros países, pero que hay muchos otros donde funcionan y sobre todo hay un modelo que en España sí que está funcionando, que son impulsos de coaching, de idiomas, de especialización, donde la gente paga simplemente por tener acceso a un podcast, ¿no? Pero no como forma, digamos, de un podcast en general o un podcast destinado a los generalistas, ¿no? Que sería un podcast no especializado en idiomas. Y al final, pues, ¿qué pasó con esos experimentos? Pues no funcionaron, pero no funcionaron no porque no hubiera audiencia o no porque algunos no se atendieran, sino porque yo creo que nosotros tampoco terminábamos de creer en ello y aparte algunos, y yo me reconozco personalmente, no eran buenos haciendo gestión y comercialización de tu podcast. Lo que querías era gestionar tu contenido y en eso sí, y tu audiencia y demás, pero eso de cobrar y tal, ¿cómo se cobra? Déjalo, si eso ya también sé lo que sea, hombre. Es que nadie es completo, te sabes hacer bien una cosa, pero ponerte encima... Y las agencias que lo intentaron, porque también hubo acercamientos de agencias que lo intentaron, no terminaba de haber alguien, aunque en algunas sí que hay que reconocerlo, que creyera en el soporte, básicamente, como un canal de publicidad y marketing. Pero bueno, como todo, al final lo han terminado haciendo, aunque sea dentro de una máscara de la radio que se escucha a través de la web, ¿no? Por ejemplo, Javier Crudo. La radio que se escucha es podcast, quiero decir. O es que llamarlo radio, o sea, llamarlo podcast, hay que decir radio para que estén... Es que lo de Javier yo creo que es radio. Simplemente que podcast. Ya salió el tema del debate. No es podcast, es podcast porque se distribuye en casa. No, eso sí que es radio. Una hora justa, no sé qué. Digo, ahora... Pero ¿por qué no? Y eso, pues había también otra frase típica de esta, ¿por qué no nos llaman radio cuando quieren decir podcast? No hay problema, si se puede decir. No, pero una cosa es un programa de radio maquetado y servido, para mí, y otra cosa es un podcast que tiene el espíritu diferente, pero bueno. No estoy de acuerdo, pero bueno, a lo mejor no es el momento de tratar con eso. Ya es un tema muy polémico el que hemos hablado varias veces. Yo siempre decía que esto es radio, es la radio del futuro, es la conexión de la radio, pero ¿por qué no nos llamarlo radio? ¿Ves? Es lo bueno. Es un porque no es radio, es que no es radio. ¿Por qué? ¿Porque la grabas y la ves en diferido? No, porque es un fichero que se... El pay-per-view de la televisión lo sigues llamando televisión, y es lo mismo, es una televisión que ves en diferido cuando quieres, como quieres, y lo sigue llamando. A mí como se llame... Pero bueno, vale, que se llama da igual, pero que sí que es verdad que una cosa es cuando algo se ha hecho pensando en un programa de radio y formato que tenga que ser de hora a hora, que dura aquí, y pues lo grabo, que vale, que es una cosa grabada, que lo escucho en diferido, me parece muy bien. Otra cosa es cuando alguien, pues hace lo que decíamos antes, yo hago una cosa de 2 horas y media, orientada así porque me da la gana y con todo tipo de libertad, está hablando del formato de contenido. Pero vamos, que no pasa nada, o sea, que se le llame como se le llame, que haya de todo, que es lo bueno, ¿no? Y eso es una de las cosas que también, volviendo un poco a lo que ha cambiado y lo que hay, lo que se mantiene, y que también lo vamos notando, simplemente por llevar más tiempo escuchando podcast, a lo mejor, ¿no? Fijándonos en ello, que se reducen mucho los temas, lo hemos comentado un poco por encima, pero yo creo que sobre todo porque más que ahora el criterio comercial, el criterio calidad de sonido, otros criterios, es el criterio audiencia, que no es raro, o sea, es lógico, es la atención, ¿no? Porque es un poco el pago, la moneda social de todo esto, la audiencia, la atención, el reconocimiento. Pero se pierde esa esencia o eso que se ha quedado reducido para cosas muy concretas de experimentación de podcast, y a mí me gusta poner mucho como ejemplo, como el de la Casa Encendida, como otros podcasts que se salían un poco más del cuadro, del esquema que tiene que hacer, aprovechando las ventajas del podcast para experimentar. De todas maneras, es que lo de la audiencia, claro, sí que te preocupes, es que el único pago que tenemos los podcasters que lo hacemos gratis y que todavía no lo estamos pensando ni siquiera gestionar que se nos pague, y menos los minoritarios como es mi caso, yo no, claro, piensas en la audiencia, pero es que es el único feedback que tienes, es el único salario. Cuando te hacen un comentario, es lo único con lo que te pueden pagar, ¿no? El que te digan que te han escuchado o que te polemicen o no estoy de acuerdo, ¿no? Y yo lo he hecho mucho de menos por eso, pero es que si te gusta que te comenten, no que tener 10.000 o 5.000. Yo cuando trabajaba en la radio y trabajé alguna vez en radio minoritaria, yo ponía el mismo empeño, y digo, y de los dos lados, desde la mesa de mezclas como control, como cuando organizador, como cuando trabajaba en el locutorio, pongo el mismo empeño que tenga 100.000 oyentes que tenga 1.000 o que tenga 10, pero claro, es mejor tener 100.000, ¿no? Y el binomio comentarios-oyentes, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar que si tienes muchos comentarios, que no es malo, o sea, es lo mismo que ha pasado con los blogs, ha pasado con el
vídeo y pasa así y seguirá pasando siempre con pero el aquella época no sé si- identificar comentario y audiencia, como he tenido 3 comentarios, es que lo estoy pegando. Ha habido 3, además 3 distintos que no conozco. Claro, no, además eso, primero queríamos aparecer en todos los podcasts, ¿no? Sobre todo en el de Claro, porque Cosas era la forma Normales, de íbamos todos distribuirse. para allá. Luego aparte también sí que comparaba mucho las audiencias, porque claro, los mismos podcasters eran los que hablábamos con los otros podcasters, le mandábamos los saludos y nos los bajábamos. Entonces, alguien que tuviera más oyentes que otro era muy raro, porque éramos casi siempre lo mismo. Entonces ahí siempre estaba también la discusión de ¿cuántos tienes tú? Ah, pues yo tengo más, pues yo tengo menos. Y como eran tan pocos los oyentes que teníamos, ese momento, ese primer momento en el que conocías a un oyente, Tenías un millón. yo tengo millones y millones. Os voy a confesar una cosa. No, incluso, voy a confesar una cosa, no confesar. ¿Qué me estás diciendo? En mi podcast yo lo que hacía era que pedía a la gente que me mandase cabreos en modo audio y todo. Tenía tan poca confianza al principio en que alguien lo fuese a oír, en que alguien me fuese a mandar algo, lo que sea, que el primer audio que salen cabreados es de mi cuñado. No, le dije yo lo que tenía que decir, cómo tenía que decir. Eso no le he dicho hasta ahora y es así. Es que no había clientes, entonces Sí, no teníamos confianza. Rafa, se me hace un montón. Pues sí, ese Pero fue una cosa- pero con la poca confianza que tenía. Luego empezaron a ir viniendo millones y ya. Pero un tema interesante que ha salido también es el de la audiencia. ¿Teníamos poca audiencia o teníamos pocos medios para saber la audiencia? ¿O ¿sabíamos realmente quién nos escuchaba? Yo la sensación que tenía, no teníamos ni idea de las descargas. Yo lo que veía es que cuando lo ponías en ciertos servidores te decían has alcanzado el límite máximo pues este está funcionando, me lo han cerrado y todo el mundo de repente, o sea, a la hora recibías 40 correos diciéndote ¿qué pasa con el podcast? ¿Dónde está? Es decir, no teníamos... No es que no supiéramos, no teníamos cómo comparar esto. Lo que faltaba sobre todo En todos eran nuestros- medios para analizar. En todos nuestros podcasts, todos nosotros decíamos, vamos a hacer unas jornadas, podéis venir los oyentes. Cuando venían en la primera jornada era un oyente. Pero eso es lo ¡Oh, un oyente! Pero ya hay un oyente, no oyente de nosotros. No, pero no es, Mira, no es lo mismo escuchar podcast y demás que llegar, sentarte aquí, no conocer a nadie, como todos hemos hecho alguna vez en las jornadas, pero claro, al principio no nos conocíamos nadie de nada. Llegar aquí, hola, soy un oyente, no conozco a nadie nada, escucho tu podcast, tal, estos están hablando del podcast que conocen ellos, y me voy. O sea, no es lo mismo y cuesta mucho más, yo creo que sobre todo, si en EVE son 2.000 personas. Hombre, yo creo que hay más de 2.000 personas de audiencia en España y de creación de contenidos y nunca ha sido más de 2.000, 3.000, llenando todas las localidades que hay. O sea que no se puede tampoco identificar con la asistencia. Pero tendríamos a pensar que era más minoritario de lo que era también porque tiene más morbo, nada más es más nicho y hacer algo más oculto y que haya que costara descubrir. Yo es que creo que sí que efectivamente hay una evolución, pero hay que Pero es que es normal, tampoco es una cosa nueva, nadie la conocía, no había oyentes porque no sabía la gente lo que era un podcast. Pero bueno, pues fue evolucionando. No sé si gracias a los que estamos aquí y a los que empezaron con nosotros en la primera época Yo creo que todo va y a los que han ido surgiendo. viniendo después, o bueno, por medios de comunicación, a que se ha ido conociendo ese tema, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que sin ese no lo ha petado, sin no ha dado ese boom que todos esperábamos, no ha sido la leche, pero bueno, yo estoy muy contento con la progresión. Yo estoy viendo, digo, cómo eran las jornadas las primeras y cómo son nuestras jornadas ahora. Sí, que nos Es que estamos es alucinante, alucinante. hablando de que Sí. se han salido muchos sistemas de que hay varias salas, hay salas simultáneas, te encuentras a lo mejor con 50 personas y dices, pues es que conozco a 10 solo ya. Pero eso es bueno, eso quiere decir que sea más Que la ecuación diversificada. quedamos que tocaba el año que viene. El año que viene va a ser el año del Linux de escritorio, y el del podcast. El año que viene lo petamos, ¿no? Yo no sé si hay que dejar también turno para preguntas o así. Yo me gustaría, sería interesante. que ya tardáis. No. Don Carlos, No solo las manivelas. No, muy rápido. Un amigo de estos señores que hay aquí sentados, que está ahora mismo, no sé si en Málaga o en Barcelona, ha mandado 3 fotos de las primeras jornadas en Málaga, de las segundas y de las terceras. Lo digo por si queréis identificar los cambios que se hayan podido producir en el podcast a través pues, de la pinta de estos señores. ¿quién ha sido? ¿Quién lo ha mandado?
Cinéfilo. Luis Pérez, cinéfilo. Que sabemos que está escuchando y si no nos escuchará. Está escuchando en directo. Eso era en Málaga, lo que os digo, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, donde se obligó a los alumnos. Y la verdad es que en esa foto estamos nosotros, pero Esta cosa, este de aquí es Rafa Osuna y este de aquí es José Antonio Gelado, aunque no lo parezca. sin barba y con el pelo negro. Iba a decir con ¿Vale? qué bonito, me secaron la lagrimilla. Nunca ha cambiado la cosa. Esto de aquí creo que son las segundas. cariñoso. Atención al nombre del chiringuito. Creo que son las segundas. Evidentemente es que no podía haber jornada de podcasting sin post-jornada, es decir, irte por ahí luego a tomarte algo y en el chiringuillo nos tomamos, ¿qué fue? Unos espetos ahí, esto... Bueno, Sí, es verdad. Unos espetitos malagueños, bien ricos. Tuvimos una cosa. En la segunda jornada de podcasting tuvimos a ver un podcaster internacional. Eso fue ya la explosión. Bueno, en realidad estaba de viaje por Europa y España, por España, pero claro. En 2006 creo que también había alguno que vino. Sí. No. Es verdad. Bueno, el caso es que las primeras en Málaga, las segundas de Málaga, ya tuvimos el primer representante internacional que fue David Ochoa, y que además es mexicano. Y yo recuerdo ya decir, bueno, ahora se acabó todo, vamos al hotel, en media hora quedamos en la parte de abajo del hotel y nos vamos por ahí. Nos apareció con una máscara de estas de luchador, de lucha libre, que quedamos todos los podcasts mexicanos son así. Alucinante. Por ahí me están diciendo ya que... En la de Barcelona también estuvo Alberto Betela, italiano. Es verdad, creador del programa. Estas son las de la tercera en Barcelona. Sí. Y hay en Twitter, lo que pasa es que no ha dejado descargarlo porque tenía los derechos. Pero ha colgado también en Twitter una de las primeras podcasts han visto, donde además está Carlos Fenollosa y Nacho Las Heras con Cinéfilo y todo. ¿Alguna pregunta? Tienen por allí. Ya que sale la foto de Barcelona, de 2006, un recuerdo para Dani Aragay que no pudo venir. Es verdad que teníamos Que se le ocurrió mucho. Es verdad que incluso Otro viejuno, aunque no lo parezca. que incluso él y Dani. Incluso el día viernes de las jornadas se le cayó el techo de la casa encima. Es verdad. Vio falso techo, ¿no? Sí. Y bueno, tuvo un día... Esas jornadas, por cierto, además que ahí consiguieron la organización en Barcelona con Dani, ¿no? Consiguieron el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, que en toda la ciudad de Barcelona, en los carteles estos que están por aquí, yo creo que casi nadie mira, de actividades culturales de la semana, ¿no? Pasan unos leds así. Pues salían por ahí de vez en cuando, podcasting, jornada en el centro cultural, no sé qué. Es decir, y sí, es verdad, en el centro... Creo que tú diste un taller de... Sí, además que lo consiguieron enlazar con otro ciclo que había sobre cultura digital, o sea, que ahí realmente sí que notamos el apoyo ya un poco más institucional. Y a mí, Pablo Silvestre, no sé. En el programa, luego en Mundo Babel, sí. En la SER también, no sé si fue en SER Barcelona también, o sea que ya se notaba que había cierto apoyo institucional. Sin haber estado yo, después me entrevistaron a mí, la radio de Portugal también, o sea, Esto es una batallita mía personal que voy a contar como anécdota, que en las de Barcelona, con Pablo Silvestre, yo antes os quería preguntar, para que contáis cómo empezaste vosotros, o sea, vuestros antecedentes para recapitular el fenómeno, como ya se acabó un poco el tiempo. Y lo quería comentar porque un poco lo que había comentado de los CDs en... Sí, la distribución en diferido. Hace 20 años empecé yo, siguiendo la tradición de un profesor que tuve, que lo hacía antes, citas de casete,
que las grababa en casa, con recortes de radio y él hablando y hablando con amigos y tal, las grababa, hacía copias y las mandaba a sus amigos en Francia, en América, todo eso. Yo retomé un poco eso, después hice el CD, porque ya la tecnología ya digital, y eso dio pie a que, bueno, eso era una radio portuguesa, le llamaban, ¿no? Que era un lugar entre Galicia y Portugal, imaginario y tal, y tenía como su grupito de radio portuguesa. Y cuando fui a las jornadas de Barcelona, Juan Pablo Silvestre era de ese grupito, y cuando me comenté la anécdota alucinó. Y me parece una anécdota. O sea, que le llegaron CDs o cintas a este amigo. Él era del grupillo ese, sí, sí. Bueno, no era allí de Galicia, pero cuando iba en verano o así, y estaba metido en el rollo ese. Y entonces es una historia curiosa, ¿no? De que el podcasting analógico de aquellos tiempos acabó saliendo a la radio con un locutor que conocía aquella historia. Bueno, y además el caso de Juan Pablo Silvestre, el mundo va a ver que es un personaje interesante, además como músico y como periodista y como locutor de radio, y además ha tenido siempre mucho apoyo, pero porque tiene también toda esa cultura además de la radio libre, de la cultura sonora, ¿no? Por decirlo. Una única pregunta que pase con el tiempo. A ver, sí. Soy José Vicente de Magnéticos Podcast. Quería, para José Antonio Melado, yo creo que es de los más viejunos, ¿no? Vaya, más. Sí, es el más viejo. En edad, antes teníamos pelo y menos canas. En edad soy yo, José Vicente, de la mesa. No sé. Hombre, por años. No voy a hablar de Sí. Sí, no. Lo que quería preguntar o preguntaros a todos qué os pareció cuando de repente salió el iPod aquel en el 2001, si ahí visteis realmente... Sí. Y ese ha sido un tema que me ha dado mucha rabia que no hemos comentado. La importancia que tuvieron los dispositivos móviles, y sobre todo móviles antes eran los iPad, no los teléfonos. Y las Palm y las demás. No vamos a hablar de los Newton, pero bueno. No, pero Newton tampoco. Pero el iPod sí. El iPod fue fundamental, y sobre todo cuando iTunes en la versión 4.9 creo que fue, y no me acuerdo, 17, bueno, no me acuerdo qué fecha. 4.5, cuando de repente apareció la palabra podcast. Y encima era lo único que era gratis de la iTunes Store. O sea, eso fue, en serio, fue la revolución. Pero piensas que realmente os iba a aportar a la audiencia, que son dispositivos súper caros, y que solo va a tener solo 4 pero fue el programa más que el dispositivo. Lo gracioso del podcast es que el podcast parecía diseñado para ser móvil, pero luego cuando preguntaban, la mayor gente se lo descargaba en el ordenador. Y fue el programa, el iTunes fue el que lo revolucionó todo. Qué interesante y qué lástima que ya... no he podido hablar de la importancia de iTunes y los iPhones. Hashtag podcast viejunos, o algo así, si queréis, seguimos viendo el tema. La seguimos por Twitter. Sí, que siempre se dice, luego no sé si se hace, pero deberían. La mesa de los viejunos, no muy larga. JPod 13, la genérica, y así se dice. Gracias, señores, por venir. Muchas gracias a todos. Perdón, no estaba en ello ni nada. Me gustaría aprovechar para hablar de un podcaster muy rápido. Un recuerdo de un podcaster, no tan viejo como nosotros, pero sí que era viejo. Empezó como colaborador en Cabreados, luego tuvo su propio podcast, lascosascuriosas.com, Víctor García Valero, que el puto cáncer se lo llevó para otro sitio. Supongo que estará grabando podcast por donde sea. Simplemente la recordar.